fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Bueno, entonces, ahorita, Carlitos nos escribe que buenas tardes para todos, que muchas gracias. Y ahora sí, hola Carlitos. Hola, Y bueno, entonces le damos paso a mi papi y a mi mami. Papi, no le escuchamos. Tienen que reiniciar el micrófono. No le escuchamos. El microfonito. Y listo, ya. Ahí ya les escuchamos. Entonces nos regalan una oración para comenzar. ¿Listo? A ver. Y el otro le tocó, nos tocó. Ya le escuchamos, papá. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Entonces dispongamos el corazón. Pedimos. Señor Dios Todopoderoso, Padre, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia,
con los que te aman y guardan tus mandamientos, Dios. Danos, Dios Padre amado, la sabiduría y el conocimiento para entender tu palabra cada día más. Señor, danos ese poder, Señor, que le diste a tus siervos, tus apóstoles, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos des, Dios mío, el entendimiento, que toda la familia que estamos reunidos se nos abra esa mente, ese corazón, esa alma, que seas purificándonos con el Espíritu Santo precioso y maravilloso, que nos llene, Dios mío, el conocimiento, nos acompañe y nos arrope con su manto, Dios mío. Danos la bendición, Dios mío, para poder, Dios mío, Señor, estar delante de ti, Señor, gozosos, con alegría, con entusiasmo, para declarar tu palabra, para entenderla, y que el rocío de los cielos sea derramado sobre toda la familia, sobre nosotros, Señor, que sea refrescándonos esos corazones, esa mente, Señor, llevándonos, Dios mío, Padre amado, por la senda, Dios mío, de la justicia, Señor, por tus caminos, Señor. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por el favor de cada día con cada uno de nosotros, Señor, por la vida, por la salud, por el bienestar, por tu bendición de cada uno de nosotros, Señor. Derrama, Dios mío, y abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre todos y danos esa paz, Señor. Danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no como el mundo la da, sino como tú. Llénanos de paz, Señor, a todos ya, empezando por la abuelita Irene, Señor. Llénala de paz y dale una buena vejez, tanto a ella como a nosotros, Señor. Llénanos de gozo, Señor, de amor. Llénanos de ese amor tan grande, de ese gozo, de esa paz, de esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, Señor. Limpia estos corazones, Señor. Cámbianos, Señor. Cambia estos corazones, Señor. Límpianos, Señor Dios Todopoderoso. Límpianos con tu poder, con el fuego del Espíritu Santo, Señor, y con la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por este otro día más que nos das para estar en tu presencia. En el precioso nombre de mi Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Bueno, ya creo que está conectada la abuelita. Sí, ya. Hola, tía Hola Mile. a todos. Hola, Male. Hola. Hola, Mile, Valentina. Ay, no había visto a Anita. Hola, Anita. Bueno, a ver, ya voy a compartir entonces la pantalla. Entonces mi papi y mi mami van a compartirnos el capítulo de hoy. Capítulo número 7 del Evangelio de Mateo. A ver. Ah, no, ahí está, ya mejor. Pues se me tapa. No sé, sí. Sí. A ver, ¿me ayuda o le ayudo? Leemos la palabra del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea guiándonos, que sea llenándonos, Dios mío, de entendimiento a todos, porque está como muy profundizada estas bienaventuranzas. Nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja Que está en el ojo que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Me quedo grande allá. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, o he aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces tiene una palabra como fuertecita aquí, de que lo hace poner los pies así, como dice, cimentarse sobre la tierra. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces vemos
la palabra de Dios nos habla que es delicado juzgar, porque aquí nos dice, esos corazones que tenemos nosotros de juicio, que nosotros no los controlamos y tenemos que limpiar esos corazones para no juzgar, porque en otra parte la palabra nos dice, que la vamos a ver más adelante, que si no juzgáramos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos condenados. Y ahí sí, como dice, ahí sí es el crujir de dientes y el lloro de mucha gente. Entonces, aquí él nos habla que debemos nosotros examinar nuestro corazón, examinarnos nosotros mismos, poner nosotros el ejemplo, poner nosotros todo la práctica, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos para poder ayudar a la persona que necesita, para nosotros poder bien quitándonos todo, como he dicho, la viga, empezando por la viga hasta lo último, como quien dice, tener el ojo, como dicen que la luz es el ojo. Entonces, teniendo nosotros los ojos muy bien, muy buenos, y pudiendo ver sin ningún mugre, sin ninguna paja, sin ninguna viga, vemos que le podemos ayudar a nuestro hermano cuando está, como quien dice el dicho, cuando está quedado, cuando no está bien. Entonces aquí tenemos que ayudarnos unos con otros en la palabra, llegarla y cimentarla muy bien, podemos, y no preocuparnos del juicio, porque aquí vemos que el juicio es muy grande, el juicio es peligrosísimo. Y lo que a veces nosotros decimos por ahí cuando nos preocupamos por la vida de los demás, por juzgar al hermano, qué sería con él, qué pasaría, qué tendrá, qué no tendrá, cómo hizo, qué dejó de hacer. Y muchas de las veces nosotros nos entrometemos en la vida de los demás pensando qué será, y a veces entre los mismos cristianos ya bien adelantados decimos, oye, ya sabe qué, que fulano tiene un problema, que fulano tiene esto. Cuénteme que es para orar por él, pero no es para orar por él, sino para enterarse del problema. Entonces, aquí damos que no es lo que nosotros estamos prácticamente y se vive en el mundo, el afán de preocuparnos por los demás. Aquí tenemos es que preocuparnos por ayudarnos los unos con los otros, examinar nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente y con nuestro ejemplo empezar a ayudarnos, porque ahí dice, para sacar la paja del ojo de tu hermano. No, dale. No dígalo. Esperemos entonces. Sí, Continuamos. 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan o despedacen. Pues aquí también la palabra nos enseña que tenemos que no de los perros ni de las perlas delante de la que vemos que es entre la misma iglesia, entre la misma congregación donde se presenta este versículo que nos aconseja lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Porque aquí ya sabemos que el cerdo cuando lo lavan, él vuelve otra vez a revolcarse en el cieno, y cuando el perro vuelve atrás, miramos, dice que vuelve atrás, eso es terrible, eso es tenebroso, porque muchas de las veces más adelante vamos a ver que el que vuelve atrás, muchas de las veces desocupa cuando es como dice la palabra de Dios en otra parte que no me conoce el versículo, que es mejor no haber conocido y no conocer y volverse uno atrás de pronto por los afanes, por la ansiedad, por los bienes de este mundo, porque pronto tiene problemas, que porque pronto el trabajo, y ya nos acomodamos a otra vida, como hablábamos, que pues estamos allá un poquito aquí, otro allá, y de pronto ya ni nos olvidamos. Entonces esa misma gente viene a aconsejar a los mismos que están en la iglesia, eso ya es duro,
a decir, mire, en la iglesia andaba yo aquí así, mire ahora cómo ando. Pero vamos a ver ante Dios cómo estamos caminando nosotros. Y entonces ahí es donde nos aconseja a nosotros de esa gente, pues, ya que podemos hacer cuando ellos se vuelven y ya vienen, es como quien dice, a aconsejarnos más bien ellos haciendo sus malas obras, que no a darnos, como estábamos hablando en los versículos anteriores, a ayudarnos unos con otros. Y seguimos, continuamos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que su hijo le pida pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que pidiereis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, pues lo leí como largo, pero es que pues, a mí se me hace que es mejor uno solo, porque aquí cuando uno pide, pues aquí estamos hablando, muchas de las veces la gente entiende que pedimos en el mundo y aquí no es pedirle al mundo. Aquí es pedir directamente al Padre, como el Padre nuestro. Pedirle al Padre cuando tenemos alguna necesidad o pedirle por el día a diario de cada día, por estar viviendo su palabra a su mandamiento que nos da Él, que leamos, por decir los que nos enseñan a leer al menos un capítulo, al menos un versículo al día. Estar nosotros, como dice, conectados con el Padre en todo momento. Y entonces aquí cuando pedimos, se abre la puerta. Cuando llamamos, cuando pedimos y buscamos, porque todo pedimos, se abre la puerta, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Entonces nos enseña más abajo que quién de vosotros, nosotros, por decir nosotros, cuando un hijo nos pide, que nosotros les damos a nuestros hijos, no les vamos a dar una piedra cuando nos pide pan, o que no le vamos a dar una serpiente cuando nos pide un pescado. Y nuestro Padre nos dice que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre a los que se las pidan. Entonces aquí nosotros hacemos, por decir, un ayuno para pedir. Ponemos el corazón dispuesto en una oración también para pedir. Sabemos que la oración es la llave para abrir la puerta. El ayuno con la oración tienen mucho poder, porque hay un ejemplo en los apóstoles que lo vamos a ver más adelante también. Cuando fueron a sacar los apóstoles a despedir un demonio de una persona y no pudieron, y nuestro Señor les dice: generación de incrédulos, ¿hasta cuándo estar con vosotros? Tráedmelo acá. Y él de una, como que dice, lo echó. Pues claro que el poder de él a los de los apóstoles no hay comparación, pero entonces él nos da, como dice, les doy el poder. Y entonces les dice generación incrédula. Entonces aquí nos damos cuenta que la oración, porque ellos le preguntaron, pero ¿cómo? Si nosotros tuvimos, insistimos. Dijo, estos géneros no salen sino con oración y ayuno. Entonces el ayuno y la oración van de la mano, abren esa puerta para pedirle al Padre. Y ahí otro versículo que nos complementa, dice: pedid todo lo que queráis y os será hecho, os será dado. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, nosotros también hacerlas. Esto ya es cuando decimos nosotros mismos: no le hagamos mal al prójimo. Siempre hagámosle todas las cosas buenas, démosle lo bueno, démosle lo mejor, démosles al menos un saludo, un cariño. Démosles, porque ayer hablaban de que uno sale con malos
hábitos, con malos ojos, con mal genio. Y sabe que usted muchas de las veces hasta va por el camino de mal genio y hasta un perro se da cuenta cuando una persona va de mal genio. Va con malos humores que el perro es capaz de que lo invista. Entonces, aquí nos damos cuenta que nosotros salimos, démosle a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, el cariño, dijo uno de mis nietos, todo con cariño, todo con amor. Y hagamos eso y de pronto no lo recibimos nosotros, pero sí lo recibe nuestra familia y todos nuestros hijos, nuestros nietos. Porque una palabra también dice, no hagáis con ellos lo que no quieren que ellos hagan con nosotros. Pues creo que ya queda un poquito claro, porque esta es la ley y los profetas, siempre ellos estuvieron haciendo todas las buenas obras, toda la obediencia y toda la palabra a la misma, a los mismos mandamientos que Dios nos puso, como dice sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Aquí uno le da, a todos creo que nos da como siempre ponernos a pensar, de ver prácticamente hoy la humanidad y ver uno así, estamos hablando también más que todo de las bienaventuranzas de los que están siguiendo a Jesús, que él prácticamente quería que no perdiéramos el tiempo por mirarlo, por estar con él un rato y otro rato no, por estar en ocasión o estar en una cruzada nomás, ir a la iglesia de vez en cuando y no más, porque en este momento aquí nos entristece. ¿En qué parte se cortó que ni cuenta? ¿Ya me están escuchando? Sí. Sí, ya. ¿Sí? Sí, sí. Estamos hablando de entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición. Entonces, aquí sí, cuando ya conocemos de Dios, sabemos la importancia que es estar en todo momento conectados con el Dios Altísimo. Así como dice, toca con los tres, con el Padre, con el Hijo, para, pues el esfuerzo, pues un pastor nos dice que no es que sea que sea demasiado difícil, pues que sí, que hay que, como quien dice, ponernos, como quien dice, en tarea, y eso es como una costumbre, un rito de trabajo cuando ya tiene uno su ritmo de trabajo, pero aquí nosotros vamos a tener una recompensa muy grande, porque pues la palabra, que si él la dice así es porque es por lo menos que toda nuestra familia y todos los que entramos, hablamos de la iglesia, al menos la congregación nos aconseja a nuestro pastor, entremos todos por esa puerta, agarrados de la mano, así como dice, agarrados el uno sin soltarse del otro, porque la puerta espaciosa es tenaz, porque el día del juicio, que lo vamos a ver más adelante ante las naciones,
del mismo juicio que estábamos hablando hace poquito, es como quien dice, es la muerte segunda. Y nos esforzamos, aquí nos dice, esforzados, pues sí, pero no es imposible, no es difícil. Ponemos de nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con todo, demostrémosle a Dios con el hecho, con la fe, con el amor, con el entusiasmo, porque si alguien conoce nuestros corazones, es Dios. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Fastidiosa que sí es. Así todo buen árbol da buen fruto, buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, aquí también nos enseña entre nosotros mismos, en el modo de actuar, en el modo de que aquí se viene, de pronto se profundiza, uno no quiero profundizarme mucho, a donde muchos hablan de los pastores que trasquilan las ovejas, que son vestidos de ovejas, pero por dentro en el corazón son lobos, a ver cómo acaban o cómo hacen quedar mal a la iglesia, cómo atacan al uno, atacan al hermano, atacan a la hermana, se atacan entre ellos, como quien dice. Entonces uno aquí nos pone la comparación que somos como los árboles que damos frutos buenos y frutos malos. Y entonces nos aconseja hacer nosotros buenos árboles de frutos buenos y con la inteligencia y el conocimiento que nos da a distinguir a los que no dan esos frutos buenos, sino frutos malos. Entonces el apóstol Pablo nos explicaba a ellos cuando los ve a uno ya demasiado, no tiene entendimiento del que estábamos pidiendo, por decir, en la oración, que nos dé discernimiento, conocimiento, ¿para qué? Para entender y conocerlos, pero no tenemos que salir a contender con ellos, a evitarlos. Seguimos, continuamos. La palabra dice, así lo mismo, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos que todos le decimos, Dios, Dios mío, Dios mío, Dios mío, mi Dios me ayuda, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Pero aquí tengo grabado yo tal vez en alguna parte, también está en la Biblia, acá y está en Isaías, cuando Jesús habló con los fariseos y les dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me honra. Y entonces en el juicio ante las naciones vemos también que aquí vuelve a repetirles lo mismo cuando en el juicio se viene, que todo el que le dice Señor, Señor. Y aquí vienen ellos a justificarse por decir hicimos milagros. Pues sí, ya conocieron de la palabra de Dios, que es muy duro para la gente que conoce y se vuelve atrás. Volvemos otra vez. La gente que conoce a Dios, o seguimos a Dios, así como dijo Dios es la riqueza, o seguimos a Dios o seguimos al mundo. Porque busquemos, como ayer volvieron a hablar, dijeron, busquemos el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Entonces, pues, aquí si algo tiene, harto tiene que explicar, de pronto Mao, de pronto Patro, algo que tiene nos va, pues quiero que sí, que participemos todos. Y continúo. Cualquiera pues que me oye estas palabras, Dios mío, es más duro todavía.
y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces nos damos cuenta aquí cuando Jesús le dijo a Pedro sobre esta roca. Cuando iban por el desierto, dijeron, tomaban agua de la roca y la roca era Cristo. Él es el que está fundamentado. Y cuando nosotros estamos cimentados, fundamentados sobre él, no va a pasar lo que está pasando aquí. Y aquí viene lo compara con el hombre insensato, con el hombre imprudente, perezoso, negligente, que no quiere hacer las cosas, sino que se las hagan, o que fulano tiene. Muchas veces decimos, el gobierno tiene que nos dé, y hagámosle paro y hagámosle esto. Pero aquí no estamos hablando de eso. Hablamos aquí de la gente que nos paremos sobre la roca de Cristo y hagamos lo que nos dijo el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:7, donde dice que la roca que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza. Como Jesucristo, nuestro Señor, es la base fundamental y la cabeza también. Entonces, nosotros cimentados y fundados en la roca, ¿qué puede pasarnos? ¿Qué nos puede pasar a nosotros si estamos cimentados y con nuestra casa, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma sobre la roca? Nada, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y los insensatos, los que no hacemos las cosas sino a medias, aquí está, nos compara con los que no hacemos las cosas bien. Y viene, pasa todo eso, se nos cae, se nos viene encima y no es pequeña la ruina, sino grande. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí notó el pueblo que lo seguía a nuestro Señor Jesucristo, iniciando la gran diferencia que había entre los escribas y fariseos, lo que ellos enseñaban y lo que Jesús enseñaba. Estaba la gran diferencia, como dicen, hay una diferencia de coger el camino de la derecha y el camino de la izquierda. Ahora sí, los dejo que participen, porque es bonito cuando todos participamos. Ahora sí, le toco. Bueno, nos gustaría escuchar a ver de pronto complementos, dudas, preguntas, para ver cómo complementamos. Hola, tía Freddy. Hola, Leito. Sí, llega. Sí, alcanza a llegar. O también, pues, digamos, los aportes de lo nuevo que aprendimos. Gracias, Pa. La explicación, pues, está chévere. No Entonces, no está muy completa. Yo quiero que esa es mi es que todos participen. Sí. Que todos participamos. Ya vuelvo a repetir, Lalito, que lleva años que yo lo conocí llegando a la iglesia, lo conocí ya de Ujier. Entonces ellos, como quien dice, me gusta cuando todos participamos y todos vemos qué se quedó, qué no se quedó, porque aquí lo que una vez lo dije desde un principio, vamos a aprender los unos de los otros y el Espíritu Santo es el que nos va a perfeccionar y nos va a enseñar cosas, así como y clamemos a Jeremías que nos enseñe las cosas ocultas y grandes que nosotros no conocemos. vale, listo. Entonces escuchamos al tío Lalo y hola, Patro y Mafi. Bueno, gracias. Hola. Gracias. José, muchas gracias, estuvo bonito.
Gracias, Dios le bendiga, José, qué bonito. Gracias a Dios y al Espíritu Santo. Martica, Dios le bendiga. Bonito, por ejemplo, el 8, ¿no? Que dice, porque todo aquel que pide, recibe, y aquel que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. José nos pone una palabra ahí muy bonita. Este versículo no es para pedirle al mundo, no, es para el dueño de la tierra. Le pedimos eso a nuestro Padre. Siempre será glorificado el Padre, siempre será glorificado el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, el que actúa en nosotros. O sea, nosotros en este versículo lo que dijo José, eso es muy bonito. No le estamos pidiendo al mundo, no, le estamos pidiendo es al Padre, el que todo lo puede, el Creador, el dueño de todo. Y ahí complementa eso, qué bonito, José, Dios le bendiga. Y acá el 13, el versículo 13, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Aquí hay dos puertas. Hay la puerta del mundo, que de allá fue donde el Señor Jesucristo nos sacó. Y en este momento nos está conduciendo a la puerta de su reino, de su gloria, de su poder, de la salvación. Y ahí estamos, o sea, continuando con esa vida continua, con esa, siempre el Espíritu Santo, siempre que nos guíe, nos ayude, nos fortalezca, porque, por ejemplo, lo de ayer, por ejemplo, lo que dijo esto, no, nosotros no nos vamos a desanimar por eso, al contrario, el Espíritu Santo que nos fortalezca más para ayudarnos unos con otros, lo que dijo José, acá es para ayudarnos unos con otros, eso no es que yo ya me las sé todas, no, todos los días el Señor nos sorprende, todos los días aprendemos de Él, todos los días aprendemos bendiciones nuevas de Él, y ahí están los dos caminos. Y el otro que aquí yo con la coloría acá, siempre me ha impactado lo del Señor Jesucristo, siempre es autoridad, es una autoridad pero de poder, ¿oyó? No importaba si estaba el fulano de tal, el rey, el no sé qué, no, él era con autoridad, y la autoridad de él, donde él estaba, eso era de poder. Entonces a mí siempre me ha impactado esa autoridad, y yo vi, Señor, esa autoridad que el Espíritu Santo que estuvo con esa autoridad que en Jesucristo, que hoy en día esté con nosotros en nuestros corazones. Pero eso es algo lindo, eso es lo que me impacta mucho de Jesucristo, esa palabra, esa firmeza que él tenía, lo que él decía, se hace, sí, no, lo que vimos anteriormente en el capítulo anterior. Y eso era lo que les quería compartir. Poquito, pero bueno, Dios les bendiga. Muchas gracias, José. Gracias a todos, familia. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Lalita. Súper, tío Lalo. Gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir? Sí, esta que me parece importante, que no hagamos mal al prójimo. Eso es terrible, así como no queremos recibir mal de nadie, no hagamos mal a nadie. Eso, no queremos que sí. Vale, tía Fanny. Tía Fanny, si de pronto usted escuchó los de ayer y antier, si de pronto tiene algún apunte, también... No, pero yo me adelanto, pero no. Listo, pero sí me interesa lo de ayer. Vale, acumule fallas, y verá, yo digo, está acumulando fallas, ¿sí, mira? Ya van dos. Estamos empates. Y sí, mira, usted acumula una falla y le devuelven dos. ¿Ves? Todo lo que sea una vez se devuelve el doble, yo no sé. Bueno. Sí. ¿Quién más nos quiere compartir algo? Vale, Anita. Yo sí quisiera que... perdón, bueno, sí. A mí sí me gusta este capítulo, es muy bonito de principio a fin. El no juzgar, o sea, nosotros a veces juzgamos siempre, a todo momento estamos juzgando. Y cuando nos dice que nos quitemos la viga del ojo, para poder ver bien. Para verla, eso, cuando la quitemos, vemos que el vecino no tenía lo que nosotros veíamos tan grande, sino algo más pequeñito. ¿Sí? Entonces, siempre a no juzgar, porque hay veces, y no creen los sabios, ¿sabes? Con una Biblia y nos sentimos santos y ya empezamos a ver como el enemigo en todo lado. Entonces, me parece muy bonito eso, reflexionar de que primero tenemos que limpiarnos nosotros siempre, con humildad, lo que decía la primera bienaventuranza, ser humildes y empezar a limpiarse uno mismo, siempre primero para poderle decir algo a los demás. Entonces, me parece súper chévere. Esta parte del 6, que dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los
cerdos. Yo ahí pensaría que él se refiere a, uno debe saber a quién le habla la palabra de Dios, ¿no? Porque hay gente que está ciega, que no entiende. Entonces, al uno dar la palabra de ellos, muchas veces ellos lo toman a mal, como malo, y entonces van a hacer cosas feas de Dios, como van a como blasfemar contra Dios, entonces se le ensucian. Por eso dice que la pisotean. O sea, es lo que como que yo siento acá en este pedacito. Me gusta muchísimo, muchísimo todo. Está muy bonito. Estar muy, muy... Yo no dije que por el número, pero no. Y es chévere, chévere todo. Amén, Lick. Anita. Sobre lo Sí, que, sobre lo que esa está, partecita. lo que está una partecita que dice que nos edifiquemos sobre la roca. A veces cuando uno dice, uy, voy a echarle buenas bases, así también debe de hacerlo uno. Pues de verdad que no se deje uno quebrantar, no por lo que de pronto tengamos esta reunión, estamos aprendiendo bonito y de pronto dejarlo en el mañana. Que Dios nos ayude a seguir con esa fortaleza de seguir el caminito y que cuando construye uno algo bonito dura y es para disfrutarlo. Entonces, tratar de seguir el caminito y que Dios siempre nos ayude para estar bien encima de esa roca, que no nos vayamos a desboronar, que no nos vayamos a dejar vencer por muchas cosas que lo que decía el compadre, que a veces se le presentan a uno y uno ya cuando conoce la palabra de Dios, pues ya es para tener un poquito de temor y seguir adelante en lo que estamos. Gracias. Amén. Súper, tío, súper. Hay otra parte que a mí me gustó harto. Dime. La del 8, que todo lo que pidamos a Dios, o sea, Él siempre está dispuesto a darnos, que nos ve como sus hijos, y si uno de verdad como de mamá se da cuenta uno como consiente un hijo, como uno está pendiente de él, entonces se da cuenta que Él siempre está dispuesto a darle cosas lindas a uno. En Proverbios se ve mucho, mucho eso, que nos recalca los estatutos, los mandamientos, a que los atemos al cuello, que sí es muy bonito. Yo a veces pongo a mis hijos a que los lean. Les digo, venga, ¿qué es lo que es que no alcanzo a ver? Léame en esto acá, pero son muy lindos. Pero es porque, sí ves, y no es porque ellos miren, ¿cierto? Toca buscarle la mañita para que, sí, para que ellos lo lean y lo entiendan, y como que se den cuenta que uno tiene que seguir, que Sí, o sea, claro. como lo dice ahí, átalos a tu cuello, y lo repite muchísimas veces. A mí me encanta esta parte porque de verdad es para papás o para los que tenemos hijos hay una responsabilidad dura, perdón que porque Dios nos va a pedir cuentas de una familia que nos dio. Sí, y qué bonito lo puedes encaminar. O sea, instruye a tu hijo en tu camino, dice un proverbio o un salmo, instrúyelo en tu camino y aún aunque fuere viejo no se apartará de él. Un proverbio. Sí, hay muchísimos que se refieren a los hijos, son hermosos, a mí me encantan. O sea, yo tengo mis hijos y me parece muy lindo para ellos. Sus hijos son sus hijos, por él, perdón. Hay otra palabra donde dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que es en Jesucristo. Y lo dijo cuando estaba Pablo encarcelado, le dijo uno, ¿qué hago para ser salvo? Y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hay gente que se va solitos para la iglesia. Se van solitos. Y dice, la Biblia dice que creyendo ellos se van a salvar todos. No, es que ese corazón que tienes, Ana, ese corazón que tienes, amas a tu marido y a tus hijos y cuando aprendes no quiere que ninguno se pierda. Ahí es donde dice, serás salvo ahí. Sí. Serás salvo va, lo tú primero que y hace es toda pedir tu casa, por ellos, porque ¿no? usted se los va a llevar y esas son la corona y esas son lo que va a edificar usted de más. Obvio, porque uno le dice al que quebrante los corazones, que les toque el corazón a ellos, que le haga ver lo bonito que uno ve. Porque que día Mauricio decía una cosa, que una vez es obligado a la familia que fuera a la iglesia, que más genio, y a mí me pasó al principio. Ya después yo entendí que era orando, yo oraba y le pedía a él, que solo él tenía poder para tocar los corazoncitos, abrir la mente, porque uno cuando vive cosas bonitas, uno quiere que ustedes sientan esa emoción, esa alegría que uno siente, pero poco a poco mi Dios me lo ha ido concediendo. Oye, amén. Estoy súper feliz. Qué bonito. Sí. Súper, Anita, súper chévere, muy chévere. El 7, mamá, canta el 7. ¿Ya? Perdón.
Sí, 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 está bien. 7. Que ya le ¿Qué que dice Otará? Yo creo, mira, como el Dios es un Dios de amor para entregar a su Hijo amado, para que muriera por todos nosotros. Entonces, cuando más nosotros despojarnos de toda maldad, de todo lo malo que uno hace, para sí mismo glorificarlo a Él, que nos ha dado tanto. Entonces, glorificarlo a Él en todo momento. Súper, Así es. súper. Bueno, una palabra Carlos, que muy bonita es que nada se gana fácil. Por ejemplo, vemos Ujú. el ejemplo de los que tienen ahorita en almacén, cómo empezar, cómo empieza, digamos, Fredito con su negocio. Él no empezó de una vez con 2 almacenes ni 3 almacenes. Él empezó de a poquito, y ese es el esfuerzo, el resultado de tanto esfuerzo. Lo mismo acá con nosotros, eso no es de 8 días ni de un mes, es un es de proceso. toda la vida. Ujú. Sí. Sí, tío Freddy, le escuchamos, tío Freddy. Bueno, buenas tardes para todos. Qué pena que llegue un poquito Buenas. tarde, pero Dale. mañana Buenas lo miro bien temprano. Quería compartir algo que en lo poquito que he leído acá me gustó. Pues claro que todo está muy hermoso, ¿no? El Todo. primero, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serán medidos. Y nosotros teníamos el dicho, y un poquito más. Entonces, pues, tenemos esto también. Si el Señor quiere que nos perdone, pues nosotros tenemos que perdonar. Si el Señor quiere si nosotros queremos que el Señor nos bendiga, también tenemos que decir. Y también esta pregunta que el Señor nos hace. ¿Qué dice? El 10, o si pide, no, el 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Entonces, pues, de que nosotros luchamos para salir adelante y para que, pensando en que nuestros hijos tengan lo mejor. Y eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Darnos lo mejor. Él hizo un sacrificio, Él vino acá y nos dio todo esto para que sea para bendición para nosotros, para nuestra familia. Entonces, pues, también es algo muy hermoso. Si nosotros trabajamos para nuestros hijos, para brindarles lo mejor, aquí lo habla espiritualmente. Entonces tenemos que comenzar por ahí, espiritualmente brindarles lo mejor. En el caso mío, yo creo que mi hijo me ha dado una lección grande, porque Duván fue de los primeros con mi esposa que entró a la iglesia. Y eso a mí me ha motivado mucho también, porque él está en el grupo de alabanza y pues me ha motivado para estar acá y pues me siento uno triste porque uno es el que debe dar el ejemplo, pero bueno, pero gracias a Dios, ahí vamos. Tarde y el Señor nos perdona y nos ayuda. Ese es el camino angosto. ¿Es cierto que no es pesado? Cuando uno no conoce de lo que estamos haciendo ahorita, no conoce de Dios, porque uno dice que lo conoce, pero realmente no, pero acá sí lo estamos viendo, conociendo, y Él va obrando en nosotros, el Espíritu Santo, y uno se da cuenta de que cada día se enamora más y más y más. Yo quiero eso y le pido mucho al Espíritu Santo que me toque fuerte un día de estos, porque yo me quiero enamorar de Él y estar con Él. Qué bonito. Que así sea. Qué bonito. Leito, te escuchamos. Sí, señor. Pues no alcancé a escuchar todo lo que José expuso, pero a mí me gustó esta partecita que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotras, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley. Como nosotros queremos ser tratados, debemos de tratar, porque a veces no podemos exigir cuando no damos ejemplo, que decía Freddy. Entonces, es una parte muy importante que debemos cumplir. Y aquí donde dice lo de los 2 cimientos, don José explicó, Jesús es la roca. Y los que no estamos firmes sobre la roca, vienen vientos, tempestades, y al que no está firme se lo lleva al mundo, porque el mundo ofrece mucha cosa. Entonces, si uno no está firme,
se va a dejar caer, se va a dejar hundir, porque le dicen, no, es que eso no es malo, eso venga, que eso es un ratico, eso, tantas cosas que ofrece el mundo. Uno al año de año. Y si uno no está firme y si uno no es consciente de todas las cosas, las personas caen. Y he visto, yo me acuerdo que un muchacho que a mí me predicó recién yo llegué a Yopal, yo tenía mis imágenes allá puestas y eso yo le pedí a la Virgen de Chiquinquirá porque desde pequeña me iba a Chiquinquirá con todos. Un muchacho y me dijo, José nos llevaba. En el bus, no, en el bus. Y el muchacho me dijo, ¿usted por qué tiene esas imágenes? ¿Usted qué le ve a eso? Esos son unos demonios y eso a mí me confrontó mucho. Entonces yo, y él me empezó a hablar y ahí como que la venda se me fue quitando y yo, Dios mío, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo era muy católica, iba casi todos los días a la iglesia a escuchar misa. Entonces ahí ya me empezó como a entrar la intriga, pero ese muchacho era muy entregado a las cosas de Dios en ese tiempo. Años después se volvió peor de mundano que lo que era. Entonces eso porque yo aprendí por él. Él a mí me abrió los ojos porque él me habló y Dios permitió que yo viera. Yo creo que ese día, al otro día ya boté como 3 imágenes que tenía y nunca más volví a... Pero me entristeció que él se volvió peor de mundano como era. Entonces, ¿dónde queremos estar? Tenemos que estar en la palabra y estar firmes y de discernir, porque como ahí dice también que de los lobos, también hay muchas corrientes que hablan diferente cosa, a veces tratan como de confundirlo a uno. A veces le hacen preguntas y si uno no sabe, créame que ellos lo cogen a uno y le dan 3 vueltas con tanto que han estudiado, saben. Entonces uno, como dice mi pastor, no coma cuento, coma Biblia. Entonces tenemos que estar firmes en la palabra. Así es. Firme en esa roca. Súper, súper. Bueno, aquí Carlitos nos comparte un aporte. Dice lo siguiente. El versículo 12 da la regla básica de la vida en cuanto a los demás. Romanos 13 habla de que el cumplimiento de la ley es el amor. Y Jesús mismo resumió la ley en 2 mandamientos. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, verso 20, también dice que nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve. Y esto implica no juzgar por ningún motivo, pero a veces se piensa que porque alguien hace algo reprochable y notorio, y es verdad, se le puede señalar desde nuestro propio parecer, y eso es ocupar el lugar del único juez justo. Gracias. Súper, todos. Buena, Carlitos. Súper, súper. No sé, Yoda, tía Mile, Mafe, Patro, no sé si alcanzaron a escuchar un poquito de la explicación, ¿no? Bueno, entonces tarea. ¿Cuánto tienen algo claro del capítulo? Patro y Mafe, no hay problema, lo pueden compartir. Tarea para mañana de nosotros, lo escuchamos y mañana opinamos. Opinamos. Vale, súper. De hablar. ¿Quién, mami? La tía Fanny quiere hablar. Ah, tía Fanny, sí, te escuchamos. Yo sí quisiera que me ayuden, o a mí, por ejemplo, que me ayudara a profundizar un poquito más sobre... Ahí se me perdió. Espere. Que no echéis no es lo santo a los perros. Eso sí. Eso sí quisiera un poquito más. Vale, ese es el versículo 6. 6. ¿Explicó Carlos tal vez un poquito? Sí, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay una diferencia entre los perros y los cerdos. Los cerdos es que se bañan, se limpian y vuelven otra vez a revolcarse, ¿sí? Y digamos, lo de los perros vomitan, así es como lo describe la palabra, dice que vomitan y después van y vuelven a comer el mismo vómito, ¿sí? Entonces, en eso son iguales, tanto el mismo ejemplo de los cerdos y de los perros. Pero aquí la diferencia es en cuanto a los cerdos. Dice que los cerdos no debemos echar las perlas a los cerdos porque ellos las pisotean
y vuelven y os despedazan. No las despedazan. Entonces, ¿a qué se refiere esa parte? Dicen que los perros vienen a ser las personas que conocen la verdad y vuelven atrás, ¿sí? Creo que no es tan complicado. Las personas que llegaron, conocieron a Dios, disfrutaron del poder de Dios, recibieron milagros, recibieron todo de Dios, pero después lo despreciaron y se apartaron de él. A diferencia de los cerdos lo que hacen exactamente lo mismo, pero adicionalmente se oponen a Dios, se van en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de los pastores, ¿sí? O sea, esos ya son peor aún. O sea, una cosa es los perros, que son los que vuelven atrás, vuelven a lo que habían dejado, y los cerdos vuelven atrás, pero aparte de todo, se vuelven oposición de la iglesia o oposición directa contra Dios. Sí, eso es grave. Entonces, por eso nos dice la palabra que debemos tener cuidado con esas perlas. Por ejemplo, ayer que estuvimos leyendo y Dios nos regaló una perla muy bonita, que ahí pues con Giovanni me ayudó a complementarla porque pues fue algo que estaba muy escondido, que nunca lo había visto. Y eso es una perla, son regalos que Dios nos da. Pero si nosotros le damos estos regalos a una persona que tiene estas características, después va a hablar mal. Ejemplo, podría decir, no, ellos están hablando, están enseñando unas cosas que no son, que mejor dicho, pueden hasta tratarnos de apóstatas, falsos profetas, de anticristos. Esos son esas personas que son cerdos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos aquí, ¿qué es lo que estamos procurando? Lo que estamos tratando es de conocer la palabra y de ver la importancia de ponerla en práctica, que eso, vuelvo a decir, lamentablemente no se enseña. Entonces, ¿qué pasa? Si hay alguien que no la quiere vivir y que de pronto nosotros les dimos tantas cosas bonitas que hemos compartido acá entre nosotros, posiblemente esa persona va a utilizar esto mismo que estamos aprendiendo para atacarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, esto lamentablemente como no se enseña, no es popular, porque digamos, por esa misma razón persiguieron a Jesús, por esa misma razón persiguieron a los profetas, persiguieron en toda la historia a los que han hablado la verdad, siempre los han perseguido. Entonces, ¿quiénes son los que se encargan de perseguirlos? Los que primero escucharon y se comportaron como esos cerdos para atacar después, ¿sí? Pero la verdad es algo, o sea, da tristeza por ellos, porque obviamente Dios quisiera perdonarlos, pero es muy difícil. Y pues precisamente con respecto a esa perlita que Dios nos dio ayer, con respecto de la paja que se quema o se echa al fuego, es interesante porque ayer cuando yo la vi, yo pensé que estaba hablando de los que no conocen de Dios, pero esta mañana, precisamente en el capítulo que leí, que era Jeremías 12, en el comienzo explica que esas personas que van al fuego, de las que nos está hablando ahí, no son los no cristianos, sino los cristianos que no viven conforme a la palabra. Es más triste y más fuerte aún. Entonces es delicado, es muy delicado porque ya está hablando de personas que conocen y hoy también lo volvimos a ver, los que dicen Señor, Señor. Son esos mismos cristianos. Conocieron de Dios. Y es más, al final se cierra con esa explicación. Dice que nuestro Señor, la gente se admiraba de escuchar a nuestro Señor y de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era la diferencia? Enseñaban exactamente lo mismo. Jesús enseñaba la palabra igual que los escribas y fariseos. ¿Cuál era la diferencia? La autoridad. ¿Qué le daba la autoridad? Que Jesús vivía la palabra. Los escribas y fariseos eran hipócritas. La hablaban, pero no la vivían. Y eso lo vemos en los versículos anteriores, donde dice lo de que el hombre prudente y el hombre insensato. ¿Quién es el hombre imprudente? El que pone en práctica la palabra. ¿Quién es el insensato? El que conoce la palabra, pero no la pone en práctica. Y en esa partecita también vemos dos cosas, bueno, una cosa súper importante y es con respecto a las 3 pruebas. No sé si recuerdan que yo les he dicho que así como cuando Jesús tuvo 3 pruebas, Dios constantemente permite 3 pruebas. Y dice, descendió lluvia primero, descendió lluvia primero, vinieron ríos, segundo, soplaron vientos, tercero. Ahí nos está hablando de las 3 pruebas. ¿Sí ven? Es muy bonito. Esos son detalles que están ahí y que usualmente no les damos importancia, pero son cosas muy bonitas e importantes que nosotros debemos tener claro. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto nosotros algún día llegamos a tener un problema, una prueba con algún tema específico y listo, la superamos. Pero cuando viene la segunda prueba, probablemente nos desanimamos porque ya habíamos pasado la primera, ¿sí? Porque usualmente la segunda es más dura.
Y cuando listo, pasamos la primera y la segunda, y cuando viene la tercera, que efectivamente tiene que ser más fuerte, ¿por qué? Porque eso nos afirma a nosotros. No, lluvia, la lluvia. No. Nos ¿Me fortalece. escuchan? Mao, señor. Es sobre ese tema y me pasó muchas veces, pero estas dos situaciones fueron como las que más me marcaron. La primera, bueno, la que más fue directo conmigo fue cuando yo llegaba a la iglesia y de pronto un señor que es el que siempre va con vestido de paño, el religioso, hasta le molestaba de pronto que yo me fuera vestido como iba vestido y no era mal, sino que de pronto un poquito resentido, ¿sí? Entonces, de pronto yo hablaba algo de lo aprendido y pues la conversación o lo que hablábamos. Pero venga. ¿Alguien está hablando? No. Cuando yo hablaba algo, entonces precisamente a él veía que de pronto le seguían más la cuerda a uno la cogía más rápido. Y pues él recordemos que él ya llevaba varios años, él era importante en la iglesia y todo esto. Y pues de alguna manera, pues uno se sentía también mal. Yo ya aprendí a tener cuidado con él, pero le veía mucha religiosidad y a él no le gustaba que le quitaran el protagonismo y mucho menos un aparecido, ¿sí? Y uno que se viste no con vestido de paño, sino va de pronto de bien vestido, entre comillas, de pronto con algo de marca o de pronto que que llegaba en el carro, o de pronto algo así y más joven. Entonces pasó el tiempo y de un momento a otro se fue, me enteré que se fue de la iglesia y que se fue mal de la iglesia. Entonces, así pasó desde que yo hace como 15 o 20 años llegaba a la iglesia y pues veía desgraciadamente a uno la familia con el esposo, la esposa, los hijos en primera fila, muy bonitos, ella que con falda, él que con el cabello largo y todo esto. Y después, a los años, pasaba algo tan loco como se divorciaron, él se quedó con los hijos, ella se buscó otra persona y se volvió a vestir como una jovencita de 15 y pues todo eso precisamente llevan a lo que hablamos. Por eso yo le tengo tanto miedo a la religiosidad, mucho miedo le tengo. Y yo le oro mucho a mi Dios que nos guarde precisamente de eso, porque nosotros podemos hablar verdad y la verdad que hablamos, la hablamos con odio. Entonces, es verdad, esa verdad con odio vendríamos a ser como esos. Nosotros vendríamos a ser mal dentro de una iglesia. Bueno, yo quería comentarles una cosa. Bueno, a Patro, me acordé de un dicho que dice, el hábito no hace al monje, y es cierto. Bueno, es que con respecto a lo que dijo Leo, se me vino lo acá de la Biblia, que está en Mateo 12, del 43 al 45, que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados morarán allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mal generación. Eso es lo que está hablando de Leo, de que uno volver atrás. Eso es lo que busca el diablo, los demonios.
llegar, ellos están buscando, si le damos esa oportunidad, mire lo que nos espera, van a llegar siete peores, y va a ser lo que dice acá, el estado postrero va a ser peor que el primero. Súper, súper, tío Fred. Patrón, no sé si quiera concluir, que no alcanzó a terminar. Pues la sola conclusión es tener cuidado, porque entonces nosotros podemos ser los cerdos dentro de la iglesia. O sea, podemos no volver atrás, ¿sí? O sea, nuestra única satisfacción u orgullo es haber dejado el mundo, entre comillas, pero estamos dentro de una iglesia haciendo mal. Y no significa que volvamos al trago, no. Es más, nos vanagloriamos y nos podemos enorgullecer de eso y sentirnos más que las demás personas, pero vendríamos siendo entonces como un cáncer dentro de una iglesia. Es que eso es lo que yo estoy viendo aquí en las bienaventuranzas, que es lo más delicado. Estar metido en una iglesia y no poner por obra la palabra es peligroso. Es delicado. Pero pues eso, Mao, también es de acuerdo a la medida de fe, ¿no? Porque hay personas que empiezan y que llevan... Yo no estoy hablando de alguien que acaba de llegar. Yo estoy hablando de alguien que lleva 2, 3, 4, 5 años en una iglesia. Porque ellos son los que van a decir Señor, Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo conocieron. Ellos van a ser los que van a ser echados al fuego, que fue lo que vimos ayer. ¿Por qué? Porque en Jeremías 12 dice que son desleales. ¿Qué quiere decir desleales? Que traicionaron a Dios, que después de haber esperen, les muestro porque es impresionante. La verdad, esta mañana me sorprendió cuando yo leí Jeremías 12 y la respuesta de quienes estaba hablando ayer. Dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron, dieron fruto. Cercano estás en sus bocas. Por eso dice Señor, Señor. ¿Sí ven? Cercano estás en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Y lamentablemente las iglesias están llenas de personas así, que fueron plantadas, que echaron raíces, que crecieron, dieron fruto, y se la pasan diciendo Señor, Señor, pero sus corazones están lejos de Dios. Es lamentable. Y en el versículo 1 los llama los que se portaron deslealmente. Los desleales. Desleal es ser traicionero. Los cerdos, literalmente, lo que vimos ahorita en las bienaventuranzas, en lo que estamos viendo. Entonces, es increíble cómo está conectada la Biblia y pues la verdad me sorprendió mucho esta mañana preciso encontrarme con este versículo. Es muy extraño, es muy bonito, por decirlo así, y no digo extraño, sino sorprendente Dios cómo nos habla, ¿sí? Porque vuelvo a decir, ayer vimos algo que yo no había visto y cómo lo complementó a Dios a través de Yodani en la misma reunión de ayer y cómo lo complementó Dios esta mañana y cómo nos lo complementa ahorita con este capítulo 7 refiriéndose a los cerdos. Es increíble. Entonces, es muy bonito cómo Dios nos habla y vuelvo a decir, lamentablemente, esto no se puede, por decirlo así, no se puede enseñar, ¿sí? Uno no puede enseñar que Dios habla así porque pues no todas las personas, digamos, es necesario vivirlo para poder comprender cómo es que Dios habla. ¿Sí? O sea, yo no le puedo decir a alguien, es que Dios le puede hablar con más versículos, todos los versículos se complementan, no es lo mismo decirlo a vivirlo, y pues lo chévere es que acá lo estamos viviendo. No sé si hemos llegado a comprender esa parte, pero a mí me parece sorprendente, que digamos, por ejemplo, al principio cuando Dios me empezó a hablar así, de esta manera, yo cogía un mensaje al azar, ¿sí? Un mensaje, cualquier mensaje al azar. Y casualmente era el mismo mensaje que se iba a tocar al día siguiente en la iglesia central en Corea, ¿sí? O sea, es algo muy extraño. Entonces, como que ahí Dios nos permite ver que en realidad somos demasiado, demasiado especiales. Es muy bonito esa parte de Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí, si no lo hemos vivido ya, lo vamos a vivir muy pronto. Pero es muy bonito ver cómo Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Y en serio, Él se toma la molestia por cada uno. Es increíble. Vuelvo y digo, es sorprendente porque si uno se pone a analizar, o sea, Dios cómo lo hace, en serio. O sea, Dios mueve tantas cosas solo por una persona
Es increíble, es muy, muy bonito. Y en este momento, Dios está moviendo muchas cosas por los que estamos aquí. Y pues, bueno, pienso yo también en los que van a ver a futuro estos mensajes porque sé que son importantes. Porque aquí estamos aprendiendo mucho, mucho, muchísimo. No sé, yo Dani no lo he dejado hablar. Y tía Mile tampoco, Valentina, no las hemos dejado hablar. ¿Quién habla primero? Ya, listo, tía Mile. Ya, Sí, señor. pues a mí la verdad, la primera parte es como la que todos tenemos como ese don, digámoslo así, de juzgar, porque tiene demasiados significados, como tanto decir, creer o opinar. En pocas palabras, condenamos a la persona de eso. Tenemos que cambiar eso y Dios nos está dando la oportunidad con el aprendizaje de la palabra de Él. Poquito que opino con respecto a esto. Súper, tía. Pronto voy a dar un tipcito o como una clavecita para que podamos entender un poquito más. Dice lo siguiente. Dice que cuando nosotros vemos la paja en el ojo ajeno, sí o sí nosotros tenemos la viga. O sea, es una ley espiritual, un sí o sí. O sea, ciertamente, si yo veo una paja, es porque yo tengo la viga. Entonces, ¿qué pasa cuando dice después? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero si nos ponemos a analizar lo que les acabo de decir, en el momento en el que yo ya no tenga la viga, yo ya no voy a poder ver la paja. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, cuando yo ya no vea la paja es porque yo ya me quité la viga. Pero entonces, ¿yo cómo voy a ayudar ahora a mi hermano? Va a ser porque mi hermano va a ser el que me va a pedir que yo le ayude a sacar lo que yo no veo. ¿Sí me explico? Es muy bonito, es demasiado profundo. O sea, analicémoslo bien. Si yo veo la paja es porque yo tengo la viga. Cuando yo me quito la viga, se quita automáticamente la capacidad de ver la paja. Pero en ese momento ahora sí voy a poder ayudar a mi hermano. Pero ¿cómo lo voy a ayudar si yo no veo la paja? Porque es mi hermano el que me va a pedir la ayuda. Y ahí, cuando yo ya no vea esa paja, ahí sí le puedo ayudar a sacar la paja de su ojo. ¿Sí me explico? Es muy bonito, es demasiado profundo, es impresionante. ¿Por qué? O sea, aquí nos muestra varias cosas. Que yo no debo buscar al hermano para ayudarle a sacar la paja. Es el hermano el que me debe buscar a mí. Y yo le puedo ayudar cuando yo no soy consciente de la paja de él. ¿Sí? Es muy lindo. Eso aquí nos muestra el corazón de bondad y de misericordia que nosotros debemos tener. El ojo bueno que vimos en el capítulo de ayer, que si nuestro ojo es bueno ya no vemos nada malo. ¿Sí ven? Es muy lindo, es demasiado profundo. Entonces, este tip, si nosotros lo tenemos claro, créanme que nos va a ayudar mucho porque lo que dijo la tía Milena, desafortunadamente este es un problema que prácticamente vivimos a diario. Entonces, es complejo, ¿no es cierto, Mao? Es muy complejo, pero... No, la verdad es bastante sencillo. Es sencillo, sino que pongámoslo en práctica. Es ponerlo en práctica en todo. Ahí está lo complejo. En lo pequeño, en lo grande. Limpiar el ojo. Limpiar nuestro corazón a diario. Porque ya nos dimos que en esta reunión no es de volver atrás, sino de volvernos unos fariseos o religiosos. No es de volver atrás, porque en lo que enseñan las iglesias normales es volver atrás, o sea, no volver a la iglesia, volver a la parranda, volver a ser infiel, volver a las drogas. No, estamos hablando es de no volvernos religiosos, porque es que la Biblia le habla, desgraciadamente, no es al mundo, sino a la iglesia. Es más sencillo que una persona que está en el mundo, llegue a los pies de Dios a que un religioso llegue a los pies de Dios, porque un religioso que se cree ya santo. Eso es, patrón, súper, eso me parece muy bonito. La Biblia, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, los que llevamos mucho tiempo leyendo la Biblia, pensábamos que siempre que la Biblia nos habla de los malos, está hablando de los que no creen, y no, está hablando de los que creen y son hipócritas, que es más fuerte. ¿Por qué Dios nos va a hablar de los que están afuera?
cuando Dios nos habla es literalmente es de que nosotros no debemos caer en los que están dentro de la iglesia y somos hipócritas. Eso es delicadísimo, es más grave, porque ahí comprendemos el versículo que, bueno, no sé si fue el versículo que nos colocó Giovanni ayer o fue otro que yo encontré, donde dice que Dios guarda para echarlos al fuego. A esas personas, ¿se acuerdan ayer que vimos que esas personas de las cuales nosotros nos enojamos porque son bendecidas, ¿sí? Sí. Digamos que nosotros vemos lo que tiene el otro y cómo prospera el malvado, ¿sí? Entonces, dice la Biblia que Dios los guarda para el día del juicio, pero Dios, si Dios quiere que todos sean salvos, entonces ahí no se está refiriendo a los que no le han conocido, sino a los que le conocieron y le traicionaron. Y es Por más, eso, señor Patro. Por eso van a haber grandes sorpresas y los últimos serán los primeros. Y las grandes sorpresas, de eso lo habla mucho la Biblia. Mucho, hay muchas partes. Súper, súper. Y bueno, y digamos para complementar, veamos cómo inicia Jeremías en el capítulo 12, que está conectado con esto. Dice algo muy importante, porque la verdad yo no había analizado cómo Jeremías le habló a Dios. Dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Entonces, aquí aprendemos mucho que Jeremías, estaba preguntándole a Dios, ¿por qué los que le han traicionado, que son los desleales? Y aquí volvemos a ver otra cosa importante. ¿Quién es un impío en este momento? Esto lo entendí esta mañana. Un impío no es el pecador. Un impío es el que traicionó a Dios y comete pecado voluntariamente. Ese es el impío. O sea que una impiedad vendría a ser pecar voluntariamente. ¿Sí me explico? O sea, esto vuelvo y digo, esto lo entendí hasta esta mañana y me pareció impresionante. O sea, es demasiado, demasiado profundo. Entonces nosotros debemos tener cuidado de no caer en esa impiedad, de no convertirnos en impíos. ¿Y por qué? Porque un impío es alguien desleal. Entonces, eso que acaba de decir Patro es importantísimo. Dios no nos habla a nosotros de la gente de afuera, no, nos está hablando a nosotros que no vayamos a caer en el lugar de religiosos, impíos, desleales, hipócritas, ¿sí? Son palabras fuertes, pero Dios Ese nos... se amarra con el Salmo 37 del 1 al 4, Mao. ¿Puede hablar yo? Ese se amarra con el Salmo 37. Dice, impacientes. Lo que pasa es que como nosotros estamos cambiando y estamos en ese proceso, uno ve, por ejemplo, a mí me pasó en una época, pero como ella sí pasea, como si sale, como si va y trabaja, como gana mucha plata, como no sé qué, y yo que trabajo, estudio, me jodo, me esto y no. Entonces yo decía, Dios, si yo te tengo a ti y ella que no te tiene a ti, yo siento que tiene más y eso está mal. Eso está mal porque yo le estaba reprochando a Dios en algún momento de mi vida. Entonces eso no está bien compararnos con ellos porque nosotros tenemos galardones en el cielo que por ahora no los podemos ver, pero que allá están y que seguimos cultivando para nuestra eternidad y en un momento la cosa va a cambiar y entonces va a ser diferente. Y aquí fue cuando llegué yo al Salmo 37 y dice, no te impacientes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como el césped verde se secarán. Mire lo que nos dice a nosotros, confía en Jehová y haz el bien, habita tu tierra y cultiva la fidelidad, pon asimismo tu delicia en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces ahí súper bonito. Otra cosita que yo quería decir es que la autoridad de la que hablaba mi tío Lalito, espectacular la autoridad que tenía nuestro Señor. Y nosotros podemos tener autoridad hay una parte de la palabra que dice que mayores cosas harán. Si nosotros copamos la justicia de orar, si copamos la justicia del ayuno, nosotros podemos ir adquiriendo esa autoridad a medida que vamos cambiando, vamos siendo transformados. Todo esto que de pronto ustedes escuchan, no se vayan a sentir mal, no nos vamos a sentir mal. Yo no, a veces me siento mal, pero no nos vamos a sentir mal porque estamos empezando, estamos cambiando y esto es un día a día. No nos vamos a desanimar, el Espíritu Santo está con nosotros, Dios está con nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos anima, está ayunando y orando por nosotros hasta que venga por nosotros. Entonces hay que hacerle con todas las fuerzas, con todas las ganas y hay que avanzar. Esa autoridad la podemos conseguir ayunando, orando y cambiando. Podemos ser uno con el Señor, sí se puede.
porque nos han animado y porque está en la palabra escrita y ahí dice y Dios no miente. Gracias. Vale, vale. Papi creo que quería hablar algo, papi. Reinicia el micrófono que no le escuchamos. No le escuchamos. Ya. Es que le quería complementar a Patro de lo que de pronto vamos adelante, de lo que él estaba refiriéndose a los que nos justificamos, a los que decimos yo sí hago, yo sí hago. Hay una, no, ahorita sí no me acuerdo en qué parte está, pero la vamos a ver. La parábola del fariseo y del publicano, donde uno se justifica y ahí mira y uno queda pensando, pero ¿cómo el que vino a arrepentirse entró primero? Entonces ahí nos damos cuenta, así con poquito. El fariseo vino a justificarse y el otro vino a pedir perdón. ¿Y qué pasó? Yo creo que algunos, más de uno de nosotros le hemos leído. Vale, súper. Bueno, voy a dar otro tipcito, así como el de ahorita, con respecto a Mateo 7:7, que mi mami también lo resaltó ahorita, pero lo voy a explicar un poquito, digamos, para que lo tengamos también más claro, que sea un poco más práctico. Acá nos dice, y vean luego lo curioso, el versículo y el capítulo, ¿no? Mateo 7:7, esto es una clave grandísima. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí nosotros debemos tener claro qué debemos pedir, qué debemos buscar y a qué puerta debemos llamar. ¿Sí? Son 3 claves. Digamos, este versículo creo que todo cristiano lo conoce, pero la verdad muy poco cristiano, creo, a nivel mundial lo podría explicar. Primero es qué debemos pedir, ¿sí? Bueno, son 3 cosas. Eso hace ratito lo estuvimos hablando con mi papá. 3 cosas en el pedir. ¿Qué debo pedir? ¿A quién le debo pedir? ¿Y cómo lo debo pedir? ¿Cierto? Entonces, primero, creo que ya la mayoría de cristianos conocemos a quién se le pide al Padre, ¿cierto? Segundo, la segunda era, ¿cómo debemos pedir? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Esto lo conocemos. Pero ahora, ¿qué debemos pedir? Debemos pedir conforme a la voluntad del Padre. ¿Sí? Y hay un capítulo, creo que está en Tesalonicenses, donde dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así de sencillo, o sea, todos por lo general decimos que se haga la voluntad de Dios, pero la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué es santificación? Un proceso. ¿Sí? Aquí no nos habla, Dios no dice, mi voluntad es que sean santos. No, esa no es la voluntad de Dios. Dios dice, la voluntad mía es vuestra santificación, el proceso de santificación. Entonces, eso es lo que nosotros debemos pedir a Dios, conforme a su voluntad, ¿sí? Ese es el vivir conforme a su palabra, tener la capacidad de ponerla en práctica, pero debemos pedírselo a diario, ¿sí? Esto es algo importantísimo. ¿Qué debemos pedir? Bueno, hay varias cosas, pero digamos, lo más importante es pedir por el reino de Dios y su justicia. Esto también es importante, ¿sí? Pedir por el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia es el reino de Dios, que expandir el reino, que más personas lo conozcan, y su justicia, relacionado con lo que acabé de hablar, vivir conforme a la palabra. Y luego, ahí sí, todas esas cosas, las necesidades de acá, vienen por añadidura, no las debemos buscar, nos buscan, nos siguen. Ahora, el segundo, buscad y hallaréis. Esto es importantísimo, porque digamos, nosotros cuando buscamos algo es porque lo perdimos. Nosotros no vamos a buscar algo que no hemos tenido. Nadie va a buscar algo que no ha tenido. Siempre, aquí nos dice, buscad y hallaréis, pero ¿qué debemos buscar? Algo que perdimos. ¿Qué fue lo que perdimos? Si nosotros nos remontamos a Adán, Dios creó a Adán con un hombre como con alma, cuerpo y espíritu. Cuando Adán pecó, Dios le dijo, ciertamente morirás. Lo que murió en él fue el espíritu. Entonces, nosotros, los que nacemos después del pecado de Adán, hemos nacido con el espíritu muerto. ¿Qué es? Y por eso es que la Biblia nos dice que nosotros somos como bestias, o aún peor que las bestias. ¿Por qué? Porque nacemos como hombres carnales, un hombre que lo manejado por el alma. Entonces, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo y revive nuestro espíritu. Eso es lo que nosotros debemos buscar, volver a tener. Y hay algo importante. Cuando Dios creó a Adán, lo creó como un ser viviente. Ese ser viviente era gracias al Espíritu. Entonces, nosotros lo que debemos retomar o buscar, eso que perdimos, esa imagen de Dios, porque Dios hizo a Adán conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Esa imagen de Dios es lo que nosotros debemos buscar.
¿Qué es esa imagen de Dios? Sed perfectos así como yo soy perfecto. Sed santos así como yo soy santo. Sed puro así como yo soy puro. Sed luz así como yo soy luz. Sed misericordiosos así como yo soy misericordioso. Eso es lo que debemos buscar, recuperar esa imagen que perdimos de Dios. Y la tercera también es importantísima. Llamad y se os abrirá. ¿A qué puerta debemos llamar? Eso también es clave. La palabra nos dice que nuestro Señor está a la puerta y llama, ¿cierto? ¿Cuál es la puerta a la cual llama nuestro Señor Jesucristo? Nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, es porque nuestro Señor ha llamado puerta. ¿Y a qué puerta? A la puerta de nuestro corazón. Él entra, está con nosotros y con el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, ¿qué puerta es la que nosotros debemos tocar para que se abra? Es sencillo. Esa puerta es el corazón del Padre. El Espíritu Santo viene y toca nuestra puerta. Nosotros le abrimos, entra nuestro Señor, entra el Espíritu Santo. Ahora estamos los tres. Y ahora nosotros los tres debemos tocar la puerta del corazón de Dios. Esa es la puerta que debemos llamar. Y cuando se nos abre esa puerta, el corazón de Dios es más grande que cualquier cosa en este universo. Y allí, cuando entremos al corazón del Padre, cuando podemos recibir respuestas a todas nuestras peticiones. Entonces, esto es muy importante. Este versículo es la clave de las bendiciones. Es muy, muy bonito. Entonces, pues espero que haya quedado claro. Sí, papi. Audio, no le escuchamos. Ya. ¿Me escucha? Sí, señor. Quería comentarle una palabrita de lo que dice, casualmente está en el Salmo 49:20, y nos habla de lo que estaban hablando hace rato, lo del mundo, que el hombre que está en honra, puede ser un presidente, puede ser un alcalde, puede ser un magistrado, puede ser, y no entiende, está en el Salmo 49:20, es semejante a las bestias que perecen. Y eso es duro, triste para uno, pero está en la Biblia y así es. Y vemos que así fueron los reyes que vinieron y persiguieron cuando nació nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Lo persiguieron, ¿por qué? Porque eran unas personas similares. Super, pa. Digamos, para comprender el por qué la Biblia dice que nosotros sin Dios somos semejantes a las bestias, vuelvo y digo, creo que eso ya lo había mencionado, está relacionado con el por qué nuestro Señor nació en un pesebre, porque en el pesebre es donde se pone el alimento para los animales. Nuestro Señor era el alimento, nosotros los animales. Cuando recibimos ese alimento, comenzamos a retomar la imagen perdida de Dios, ¿sí? Es muy bonito. Entonces, digamos, hoy vimos varios tips, varias claves, varias maneras que nos ayudan a poner en práctica la palabra. Espero que hayan quedado claras, ¿sí? Porque la verdad son muy profundas y muy bonitas y muy básicas y esenciales en la vida cristiana. No sé si alguien tenga de pronto un aporte o de pronto si no me di a entender, yo sé que estos temas no se hablan, señor. Mao, no sé si quiera explicar lo de por qué la Biblia dice que nosotros sin Dios somos como bestias o animales, pero es sencillo, simplemente es porque nosotros sin Dios solamente vivimos para satisfacernos. Ya depende de lo que cada uno nos haga feliz, ya sea ser exitoso en el trabajo, en el estudio, en el deporte, o el que simplemente no quiere hacer nada. Vivir sin Dios. Vale, súper, Patro. Usted lo dijo todo, pero digamos hay una manera un poquito más fácil de comprender y es lo siguiente. ¿Qué hacen los animales? Les da hambre, comen. Les da sueño, duermen. ¿Sí? Y nosotros sin Dios somos iguales. Nos da hambre, comemos. Queremos comprar algo, trabajamos. Y vivimos, y por eso es que, digamos, hay un dicho que dice, nacemos, crecemos, pagamos cuentas y nos morimos. Eso es vivir como animales literalmente, por instinto, sin Dios. ¿Sí? Me parece una manera fácil de que lo comprendamos. Entonces nosotros por esa razón Dios dice que nosotros sin Dios somos semejantes a las bestias o como animales. ¿Sí? Súper. No sé si hayan más aportes. La verdad hoy estuvo muy bonito, son muchas cosas, son muchas claves. Y bueno, digamos aquí se cierran, por decirlo así, estos 3 capítulos nos enseñan las bienaventuranzas. Primero, Dios no las describe, nuestro Señor nos describe las 9 bienaventuranzas
y después en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 nos explica paso a paso cómo lograr esas bendiciones o esas bienaventuranzas. Y finaliza con con el hombre imprudente, que es el hombre insensato, perdón, el hombre insensato y el hombre prudente. El hombre insensato, quien conoce todo esto que estamos hablando, pero no hace nada. ¿Sí? Es más, es lamentable que, digamos, se enseña mucho lo que Dios aquí contradice, por decirlo de alguna manera. Dios dice que nosotros no debemos ser los que decimos Señor, Señor, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nos la pasamos hablando y no ponemos en práctica. Entonces, digamos, hay muchas partes donde se enseña a declarar la palabra, pero la verdad yo no veo ningún versículo en la Biblia donde un hombre de Dios sencillamente haya declarado, ¿sí? Ellos siempre vivían conforme a la palabra y la ponían en práctica. Y desafortunadamente esto no se enseña en las iglesias, no es popular. Nos enseñan es a solo decir Señor, Señor, a declarar, a hablar, pero no nos enseñan a obedecer la palabra, que es mucho más importante, como lo hemos visto en todos estos capítulos que hemos aprendido. Entonces, es importante. Y vuelvo a decir, si estas perlas las llega a escuchar un cerdo, por decirlo así, nos puede atacar con estas perlas tan bonitas. ¿Y cómo nos puede atacar? Llamándonos legalistas, llamándonos religiosos, llamándonos, bueno, hay tantos términos despectivos que utilizan los mismos cristianos para criticar a las personas que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. Es lamentable, pero es así, es la triste realidad. Un pastor que nos ha dicho, no se puede, o sea, usted puede dejar de ser infiel, pero no puede dejar de ver las mujeres y sentir en su corazón. Entonces, si lo dice un pastor... Por eso digo, si eso es lo que se enseña en las iglesias, cuando es totalmente opuesto a la Biblia, ¿sí me explico? Cuando nos llenan la cabeza, porque a mí durante 15 años me dijeron es que no se puede ser perfecto. Es más, esto lo voy a contar. Cuando yo conocí esto, que en realidad se puede poner en práctica la palabra, que la palabra es verdad, que Dios nos dice ser perfectos así como yo soy perfecto. Entonces yo hablé con un pastor y dije con el pastor que tenía en ese tiempo aquí, acá cerca de Sogamoso. Entonces yo le dije al pastor, pero encontré un lugar donde me enseñan que sí se puede. Y él, la verdad, me dijo, no se puede, es imposible, nadie puede poner en práctica la palabra, no se puede ser perfectos, somos imperfectos, me lo dijo así. Y la verdad a mí me dio mucha tristeza porque él no me lo habló de una manera muy amable, lamentablemente. Por eso no digo... O le dijo no vaya porque si va usted la contamina. No, él sencillamente me dijo eso. Él sencillamente me dijo eso. No se puede ser perfectos, punto. Entonces yo cuando fui a la iglesia, dolió mucho porque yo todavía lo quiero mucho, yo lo admiro mucho y lo respeto. Pero créanme que no alcancé a dar 20 pasos y sentí que Dios me dijo, yo vengo por una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin arruga. Así de sencillo. Dios no viene por una iglesia sucia. Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley. Jesús dijo, y ahí explico, les digo que el homicida ya no solamente mata a la persona de obra, sino la mata en su corazón. O el que adultera ya no adultera de obra, sino en el corazón. O sea, está claro, no entiendo por qué. Y eso era la hipocresía que yo veía en todas las iglesias. Pero ya sabemos que Dios, van a haber muchos salvos, pero todos no van a estar en el mismo lugar. El problema es que todos peleamos o estudiamos para sacar 6, máximo 7. Pero entonces es ahí que dicen que la iglesia se va a quedar una gran parte y está escrito también, porque todos estamos tratando de pasar raspando a conveniencia o a como lo que nos... Bueno, es un poquito triste porque aquí me cae a mí, o sea, el único con el que yo tengo que lidiar es conmigo mismo, cada uno con cada uno de nosotros. Con amor, el amor y la humildad es lo más importante y grande. Y el proceso, pedirle a nuestro Dios que nos ayude, no más. Pues digamos, estas cositas que he hablado son muy duras y más de pronto para los que hasta ahora están comenzando, ¿sí? Yo a ratos considero como si aún estuviera comenzando también, bueno, me incluyo.
digamos, estas palabras que acabo de decir son muy duras para nosotros, pero son importantes. ¿Por qué? Porque estamos cerrando las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos habla de obras. Nosotros lo vimos en cada capítulo, lo vimos muy seguido en muchos versículos y finaliza con eso, ¿sí? Con el hombre prudente y el insensato. ¿Y de qué se trata? Hacer la palabra. Entonces, por eso, digamos, sé que de pronto puede ser pero debemos comprender que es un proceso, ¿listo? Así como expliqué lo de la santificación. Y Dios nos tiene, Dios nos ha... El galardón es grande. Dios no pedir que un bebé corra cuando ni siquiera ha aprendido a caminar. Paciencia, no nos demos duro tampoco, esforcémonos, sí, y digamos, yo no digo lo que les acabé de compartir, yo no lo digo para que nos carguemos, sino que créanme que son tips claves que a futuro nos van a servir mucho. Y pues para los que los podamos poner en práctica lo más pronto posible, mejor. Pero tengámonos en claro, si vuelvo y digo, no es para que nos carguemos, sino sencillamente para que veamos cómo es Dios de lindo con nosotros, que nos está dando estos regalos que durante 2000 años no se conocieron. Eso es lo importante. Y vuelvo a recalcar, somos muy especiales para Dios, cada uno de nosotros. Muy especiales. En serio, es sorprendente el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, más bien, alegrémonos y no lo veamos como una carga, porque nuestro Señor dice que su ley, su palabra no es cargosa. Su ley, su palabra no es pesada, no es difícil, es ligera. ¿Listo? Carlitos nos hace un aporte, dice, muy emocionante. Gracias, Carlitos. Y dice, me alegra mucho participar con ustedes profundizando en el corazón de nuestro Padre. Gracias, me motivan mucho. Ay, gracias, Carlitos, por su compañía. Y pues bueno, se trata gracias, de Carlitos. Esas palabras que dice Carlitos, muy emocionante. O sea, a mí también me emociona, me parece increíble todas estas perlitas que Dios nos regala a diario. Es muy hermoso, Dios es muy lindo, es muy detallista, es muy... Dios es sorprendente. Entonces, ojalá todos aprendamos a darle valor a Dios y a todos los regalitos que nos da a diario. Créanme que es impresionante. No los molesto más, creo que ya no quería hablar tanto, pero bueno, se dieron las cosas y pues bueno, vuelvo y digo, espero no ser cargoso, sino más bien que tomemos como para animarnos, que sí se puede, no es imposible, no es difícil. ¿Listo? No sé si alguien de pronto nos quiera compartir algo más o si ya compartimos la última alabanza, no sé. O meditamos mientras escuchamos la última alabanza, que esa, la primera fue de mi mami, la segunda es de mi papi. Ya con usted. Voy a colocar la alabanza de mi papi y ya nos... Ay, no, son juntas. No me eche la culpa, Una ranchera, no como la... A dejar a este mundo ingrato, voy a pasar de muerte a vida eterna, porque acepté a Cristo el Rey de Gloria, fui bautizado como manda el Salvador, porque acepté a Cristo el Rey de Gloria, fui bautizado como manda el Salvador. Yo conocí lo que no conocía, porque el Señor así me lo mostró. Cristo Jesús, Él es el Rey de Gloria, es el que espero que algún día me llevará. Cristo Jesús, Él es el Rey de Gloria, es el que espero que algún día me llevará. Si
yo nací fue para amar a Cristo y recibir las grandezas de mi Padre, porque como Él no hay otro en las alturas. Nueva criatura me convirtió el Señor, porque como Él no hay otro en las alturas. Nueva criatura me convirtió el Señor. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Servir al Padre y así también al Hijo, porque el que sirve también le servirá. Tendrá la luz del Espíritu Santo, serás cubierto con el manto del Señor. Tendrá la luz del Espíritu Santo, serás cubierto con el manto del Señor. Hay un poder que el mundo no conoce y que ilumina más que la luz del sol. Ese poder mi corazón conoce, porque soy templo y morada del Señor. Ese poder mi corazón conoce, porque soy templo y morada del Señor. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Descenderán los ángeles del cielo y sacarán los santos redimidos. Despertarán todos los que han dormido, los escogidos por su nombre los llamará. Despertarán todos los que han dormido, los escogidos por su nombre los llamará. Dulces palabras las que mi Cristo dijo, que el que venciere hasta llegar al fin será vestido de vestiduras blancas. Ya es corto el tiempo, así dice el Señor. Será vestido de vestidura blancas. Ya es corto el tiempo, así dice el Señor. Hola, Sarita. Hola, Sarita. Hola, ¿cómo estás? La alabanza. Bueno.
Bueno, no sé si de pronto hay algún comentario, un aporte o algo adicional, o si ya finalizamos con Padre Nuestro y con el Creo. Por ahí espero que esté la abuelita. ¿Sí está por ahí la abuelita? La abuelita está cenando. Ah, bueno, pero no se escucha, ¿sí? ¿O difícil? Bueno, voy a compartir entonces el Padre Nuestro. A ver. Vamos a hablar entonces del Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Ay, muchas gracias, familia. Gracias por la paciencia. La verdad, hoy estuvo muy bonito. Gracias, Pa. Gracias, Ma. Las alabanzas y pues creo que hoy aprendimos bastante. Lindas. Muchas gracias, Martica. Qué bonita las alabanzas, la última. Esa la escogió muy bonita. La escogió, la verdad. Estaba toda alegre. Bravo. Sí, ahí sí tocó que saque pecho mi compadre, porque estuvo bonito. Dale a Dios, dale las gracias siempre a Dios, Dios mío. Sí, señor. Y tenemos tarea, poner en práctica. Sí, amén, amén. Lo más Cimentarnos importante. todos. Vale. Súper. Ay, gracias a todos, familia, bendiciones. Bueno, familia, Dios los bendiga. Gracias. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao, tía Mili. Chao. Chao a todos. Chao, vale. Chao, gracias. Patro, Chao, todo. hasta mañana. Chao, Milenita, si está por allá. Saludos a mi mamita. Descansen. Bueno, Robertico, que descansen. Chao, Mile, chao. Chao, Marta. Que duerman, que descansen.